Muy bien, vamos a darle un poquito de música para comenzar la clase, pero ustedes saben que estamos en la época de la cuenta del Omer, es una época de semiduelo. Entonces vamos a comenzar la clase ya. Y como ustedes han escuchado, hemos puesto una de las canciones típicas del Seder de Pesach, que se llama Ma Nishtana. ¿Cómo pasaron ustedes Pesach? ¿Cómo estuvieron todos estos días? Toda una semana sin estar en contacto. Espero que la hayan pasado bien y que hayan meditado también en todas las cosas que estudiamos durante el año, especialmente lo que preparamos para esta semana que pasó, de Pesach. En la Torá corresponde la Perashat Aharei Mot. Ayer, en Israel, el Shabbat ya no era Pesach. Fuera de la tierra de Israel, todavía era Pesach. Entonces no se leyó la Perashá común, tampoco se leyó la Perashá común, normal de cada semana, la semana anterior, que era Pesach, la noche de Pesach. Entonces hay un desfasaje en este momento entre la lectura de la Torah que se lee en Israel y la que se lee fuera de Israel. En Israel ya leemos Parashat Kedoshim. Este domingo comenzamos con Kedoshim. Y son dos parashot que van muy juntas, Aharei Mot y Kedoshim, después de la muerte de los hijos de Aarón, y sagrados serán, porque yo soy sagrado. Porque ambas parashot hablan acerca de cómo mantener la pureza. También este Shabbat comenzamos a leer Pirkei Avot. Pirkei Avot es el tratado de los padres o la enseñanza, la ética de los padres, y es un compendio de enseñanzas de los sabios de la Mishnah, del Talmud, compilado en 6 capítulos, 6 apartados, donde hay muchas Mishnayot. La palabra Mishnah viene de Leshanot. Leshanot quiere decir repetir, pero repetir en el sentido de enseñar. Y esa es la finalidad de la noche de Pesach y en realidad de toda la cultura judía. La finalidad de la cultura judía es enseñar
y sobre todo enseñar a los hijos, enseñar a aquellos que quieren aprender e incentivar a aquellos que no quieren aprender, ya sea porque no pueden o porque conscientemente se resisten. Entonces, vamos a ver luego un poquito de la operación de la semana. Ahora vamos a hablar 2 o 3 palabras acerca de la semana que pasó de Pesaj. La semana de Pesaj comienza con un Seder de Pesaj, la noche en que comemos matzot, comemos 4 copas de vino y seguimos todo un Seder. Seder quiere decir un orden que establecieron los sabios y que estaba basado principalmente en preguntas. Habla la Agadá de Pesaj de 4 hijos. El hijo sabio, el hijo malvado, el hijo simple y el hijo que no sabe preguntar. Y también el orden en que está enumerados los 4 hijos tienen un significado. Ustedes saben que todas las cosas en la Torá, en el judaísmo, tienen un significado especial y algo tenemos que aprender. Entonces, uno se imagina la mesa con el padre, la madre, los abuelos. También se imagina a los hijos, el sabio, el tzadik, el que quiere saber, que quiere preguntar, que quiere conocer, como dice la Torah, cuáles son los edut, los hukim, los mishpatim, cuáles son los testimonios, las leyes, los decretos que ha establecido Akadosh Baruj Hu para ustedes. En cambio, el malvado pregunta ¿qué es esto para ustedes? Y cuando dice ustedes, se separa de la congregación de Israel. Pero de todas maneras, están todos sentados a la mesa y el sabio está al lado del malvado. Porque el malvado no quiere decir que sea estúpido. Para ser malo y renegar de la sabiduría, renegar de la verdad, también hay que tener inteligencia. Una inteligencia dedicada a la negación. Y al lado, a continuación, están juntos el Tam, el inocente, la persona simple, que toma todas las cosas tal como son y preguntan ¿qué es esto? Y está el que no sabe preguntar, ni siquiera sabe decir qué. Muchas veces, cuando hacemos teshuvá y cuando nos acercamos a la Torah, decimos que nos asemejamos más que nadie a este último hijo, porque cuando uno está en una nación, una cultura completamente alejada del judaísmo, de las misiones y de toda la sabiduría de la Torah, es sabido que para preguntar hay que saber. El que no pregunta no sabe. Y esta afirmación tiene doble sentido. No pregunta, entonces cuando no pregunta no le contestan, entonces no sabe, pero también no pregunta porque no sabe qué preguntar. Entonces a ellos hay que incentivarlos y por eso el Rebbe envió a todo el mundo enviados que sean como padres, que vuelvan a traer a sus hijos. Los enviados son las manos de Akadosh Baruj Hu, que envía al Rebbe para traer de vuelta a todos los hijos que se escaparon o que fueron raptados. Y Baruch Hashem, el Rebbe trajo un 5.º hijo al Seder. El Hasidut, y especialmente el Rebbe, trajo el concepto del número 5. En Kabbalah es importante el número 4, por las 4 letras del nombre de Dios.
Pero hay algo que está por encima todavía, que es la punta de la yud, y es el quinto. Y ese quinto puede ser que sea tan elevado que no se ve, o tan bajo que no se ve. Lo más alto cae siempre en lo más bajo. Así, el quinto hijo es aquel que no está en la mesa, aquel que anda por la calle, anda por caminos extraños, alejados, ni siquiera se pone en contra, ni siquiera sabe preguntar, porque no hay contacto, no se sabe si pregunta o no pregunta. Esa es la situación más difícil, es la situación del exilio. Y esa es la enseñanza para nuestra época fuerte que tiene el Hasidut y especialmente la noche de Pesaj. La noche de Pesaj es una noche de preguntas y de perdón y de unión. Y así, por ejemplo, el Rebbe nos explica respecto al hijo sabio, que él pregunta para saber y le da importancia a todos los tipos de mitzvot, a todos los preceptos que Dios nos dio, tanto aquellos que son testimonios, que son preceptos lógicos que uno puede entender. Entonces a veces uno cuando entiende algo le da más importancia y tiende a cumplirlo mejor, con más ganas. Aquello que uno no entiende, uno lo hace un poco forzado. En cambio el sabio le da la misma importancia a todos. El malvado no le da ninguna importancia a ninguno. Entonces, por eso dice el ser de Pesaj, la pregunta del malvado, del hijo malvado, tiene que ser contestada con firmeza y quizás con una muestra de rigor. Se le dice, si vos hubieras estado allí, no hubieras sido redimido. Como es sabido que todos los malvados que no quisieron salir de Egipto, ellos murieron en el momento de la plaga de la oscuridad y no salieron de Egipto. Un poco, ¿por qué murieron en la plaga de la oscuridad? Porque está dicho que Akadosh Baruj Hu no quería avergonzar a aquellos que no querían salir, que no querían cumplir con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿cuál es el significado en estos días? Porque en general, la mayoría de nosotros vivimos un poco alejados de todo esto y nos parecemos más al Rayá que al Jajam, más al Rayá que al resto de las figuras del Seder, de los hijos del Seder. Sabemos que todo el Seder es para recordar la salida de Egipto. Y a pesar de que la respuesta que se le da al hijo malvado parecería como que lo estamos rechazando, en vez de acercarlo, le decimos, si hubieras estado allí, vos no hubieras salido de Egipto, no hubieras participado de la redención. Entonces, ¿por qué se conecta también al malvado con la salida de Egipto? ¿Y por qué tiene también el derecho de participar de Pesaj? Eso se entiende especialmente en nuestra generación. Todos los del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel son hijos de Akadosh Baruj Hu. Y la conexión entre el padre y su hijo es una conexión natural, es una conexión constante, es algo fijo y que no cambia o no se transforma. En el momento de la salida de Egipto, era
claro que era un milagro que venía de lo alto. Akadosh Baruj Hu incentivó, como decimos, fue un despertar de arriba hacia abajo. Akadosh Baruj Hu incentivó el deseo de la persona por salir de la esclavitud, y a través de qué lo despertó, a través de revelar el contacto, la conexión profunda que hay entre Akadosh Baruj Hu y su pueblo de Israel. Y cuando él quiso sacarlos, no hizo diferencia. Él abrió la puerta para todo el mundo. Incluso está dicho que todos está dicho que todos tenían la posibilidad de salir. Y hasta que incluso eran todos, en cierta medida, idólatras. Como dice el Seder, Obed Avodat Zará Ayuda Boteinu. Entonces, por cuanto que todos son hijos de Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu no se fija en qué situación, en qué estado se encuentra y cómo se comporta. Siempre se le mantiene hijo de Akadosh Baruj Hu. A tal punto que aquellos que estaban en una situación de rayá, de malvado, o sea, de renegado, de idólatra, pero igual quiso salir, fue sacado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque de todas maneras estaban conectados con Dios. Y después que se fueron redimidos, entonces ahí se pudo rectificar y pudo comenzarse el proceso de reconectar a toda esa gente con el cabeza del Jesús. Pero había una diferencia, como dijimos. Hubo gente que no quiso salir, aquellos que directamente ni les importó, eran un poco como el quinto hijo del Seder. Eran personas que estaban completamente sometidas por los egipcios, no creyeron en Moshe. Y no creyeron que el Akadosh Baruj Hu los estaba tratando de liberar porque el corazón se había hecho de piedra de estar tanto tiempo en el exilio, de estar tanto tiempo como esclavos. Entonces no conocían otra realidad que esclavos. Entonces decidieron quedarse en Egipto, y como Akadosh Baruj Hu le da libre albedrío a la persona, entonces el que se quiso quedar se quedó. Pero, ¿qué pasó? Ya no podía seguir viviendo como judío, como parte del pueblo de Israel, entonces tuvo que morir. Y esa alma, eventualmente, después de 50 días de la salida de Egipto, fue participante de la entrega de la Torá. Porque el alma, evidentemente, no estaba sometida a la esclavitud. Todas esas almas de las personas que quedaron allí, está dicho que era un 80% del pueblo, todas esas almas luego iban a reencarnar en parte del pueblo de Israel hasta hoy en día, en que, y acá vemos cuál es la diferencia entre la redención final y la redención de Egipto, que, como dice el Rebbe, ninguno va a quedar afuera, ninguno va a quedar afuera de la mesa, ninguno va a quedar afuera de la redención. ¿Y eso por qué?
porque después de la redención de Egipto hubo un cambio de estado de la conciencia. Akadosh Baruj Hu se reveló como se había revelado en su momento a Adán Arishon. Durante 2448 años no había Akadosh Baruj Hu reveladose a sí mismo de la misma manera que se reveló a Adán Arishon. Recién comenzó a revelarse con la entrega de la Torah. Y allí dijo, Anoji Hashem Elokecha. Y no dijo, Ani Elokeihem, cuando dijo el primer mandamiento, eso dijo, yo soy Dios, tu Dios. No dijo, soy Dios, vuestro Dios. Lo dijo en forma singular. ¿Qué significa eso? Que Él es Dios de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, en la redención de Egipto, Akadosh Baruj Hu le dio fuerzas por encima de la naturaleza a cada uno y uno del pueblo de Israel. Y desde entonces, incluso los malvados, que un tipo de malvados diferente de lo que había en Egipto, que no podían ser cambiados sino a través de la reencarnación, a través de la muerte, y solo recibieron la Torá como un alma. En cambio, aquellos que posiblemente también mantenían un poco en forma externa un enfrentamiento con Moshe o una negación a cumplir los preceptos que todo eso les daba, de todas maneras ellos ya estaban en otro nivel, en el nivel del hijo que está dentro del Seder, aunque esté en contra de su padre. Y entonces todas las almas que no salieron como en forma de persona viva, y las personas vivas, todos los que salieron, todas las almas que había en Egipto, las que quedaron y las que salieron, las personas que quedaron y salieron solo sus almas, y las que salieron vivas, todos ellos pasaron a formar parte de lo que es el pueblo de Israel que conocemos hoy. Y entonces sobre ellos está dicho que esta vez nadie se va a quedar afuera, porque todos pasaron el proceso de la revelación de Dios y de reconocer que Él es nuestro Dios. Algunos lo reconocen en forma consciente, otros lo reconocen en forma inconsciente, lo tienen adentro, dentro de su alma, incluso hasta aquellos malvados que nosotros vemos en el Seder de Pesaj. Entonces, si ustedes analizan bien cómo se le contesta, es, si vos hubieras estado allá, no te hubieran redimido. Pero la situación de hoy es diferente. Vos estás aquí, estás con nosotros, y nosotros te vamos a llevar junto con nosotros. Vos vas a ser redimido a Akadosh Baruj Hu, por Akadosh Baruj Hu, por el Mashiach, con la redención definitiva y final. Entonces, a pesar de que no fue redimido en la redención de Egipto, cuando venga Mashiach, seguramente va a ser redimido. Y no me importa cuál es su situación. Si es el tzadik más grande, si es un judío renegado, incluso si es un alma dentro de un cuerpo de Ben Noach. Los Ben Noach son parte, ustedes saben que cuando en Egipto mismo, cuando el pueblo de Israel salió, hubo parte de Ben Noach que salieron, que eran parte del pueblo cananita. Así que no hay ninguna contradicción y ningún problema en que todos aquellos que quieran salir con el pueblo de Israel, la redención definitiva, van a poder salir sin ningún problema.
Algunos ya van a salir convertidos en judíos, otros van a salir como Bnei Noach, que no es lo mismo que Erev Rab. En aquella época se llamaba Erev Rab, la multitud agregada, que eran esclavos, como los judíos, pero eran de otro pueblo, eran esclavos canaanitas. Los Bnei Noach son otro nivel. Bnei Noach son aquellos que aceptan la Torah y cumplen los preceptos y son parte de la redención, parte del mundo por venir. Entonces, la respuesta al malvado no lo está alejando, al contrario, está diciendo, en aquel momento no hubiera sido aceptado, pero hoy sos aceptado y te amamos y perteneces a la misma familia igual que todos los demás hijos. Y no hay nada que se enfrente, que se oponga a la Teshuvá. Entonces, con esta respuesta se le responde al malvado que él pertenece a la redención definitiva, igual que toda persona, todo judío. Entonces, el Rebbe, hace más de 40 años, él comenzó a hablar acerca de las 7 leyes de los Bnei Noach, que tienen que ser enseñadas por los judíos, además de todo el trabajo de traer a todos los judíos de todo el mundo, de rescatarlos de nuevo. El Rebbe pidió que también rescatemos a todos los Bnei Noach. Y Bnei Noach son todos los que quieran, todos los que no son judíos, no solamente los que cumplen los 7 preceptos. Todos son Bnei Noach, o sea que todos tienen que cumplirlo. Y a todos se les debe dar la posibilidad de retornar, incluso como Ben Noach, y entrar bajo las alas de la presencia divina, porque o son convertidos antes de la redención, o son convertidos después de la redención. Y se va a demostrar cómo en realidad había un alma judía dentro de ellos, que todavía no estaba consciente, que todavía estaba en forma maquif, pero tenía un alma judía también. Esta es una de las enseñanzas más hermosas que el Rebbe nos dejó y que sirve para la unión de toda la humanidad. En general, esta unión entre los judíos y los Bnei Noach era algo que nunca se hablaba en ninguno de los ámbitos. Y el hecho de enseñarle las 7 mitzvot a todos los pueblos era algo que posiblemente alguna persona que se acercaba, algún judío que sabía de eso, le enseñaba, pero no era algo como pasa hoy en día, que todas las comunidades, incluso no solamente Chabad, todas las comunidades, incluso los antagonistas del Hasidut, los Sefaradim, todos le enseñan los 7 preceptos a los Bnei Noach, y todo eso fue comenzado por el Rebbe de Lubavitch, que nosotros siempre le cantamos, que Akadosh Baruj Hu lo mande como Mashiach. Todos queremos que el Rebbe sea el Mashiach. ¿Cómo? Es asunto de Akadosh Baruj Hu. No sabemos qué es de él, qué pasa con él. Lo único que sabemos es lo que él nos enseñó un día, que, como está escrito en el Zohar, que el alma del tzadik, cuando sale del cuerpo, tiene más influencia sobre el mundo que cuando estaba dentro del cuerpo. Porque cuando está dentro del cuerpo puede hablar, puede escribir, puede hablarle mostrarse a la gente, pero el hecho mismo de estar en un cuerpo le da una limitación. En cambio, cuando sale del cuerpo, esa alma tiene una influencia mucho mayor, no tiene límites. Entonces, nos dijo que ahora nosotros somos los responsables de traer al Mashiach. Y nosotros somos la palabra, somos la imagen del Rebbe aquí en la tierra. Tanto judíos, ya sea Hasidim, no Hasidim, Bnei Noach, todos tenemos el Shlichut, todos tenemos la misión que el Rebbe nos dio
de preparar al mundo para recibir al Mashiach. Durante todas las generaciones, cientos y cientos de años, siglos, prepararon al mundo para la revelación de Dios y la llegada del Mashiach. Akadosh Baruj Hu hizo todo su trabajo. Ahora simplemente tenemos que recibirlo. Y esa es la rectificación de nuestra generación. La rectificación de nuestra generación no es a través de sufrimientos o grandes sacrificios, o tratar de ser grandes intelectos y estudiar toda la Torá, sino que hay que dedicarse cada día a estudiar un poco de Torá, a rezarle a Kodesh Baruj Hu, a hacer buenas acciones, pero evidentemente en una sola vida no se puede estudiar ni se puede cambiar tanto como para de no saber nada saber todo, de ser un tzadik, de ser un ignorante, ser un gran tzadik. Entonces cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y lo que le corresponde para salir esta vez de Egipto, del exilio en que nos encontramos, es llevar a todo el mundo la palabra. Hoy llevarle la enseñanza de la Torah a todo el mundo es mucho más fácil, a través de los medios técnicos que tenemos. Incluso no hace falta estudiar de memoria las cosas. Uno puede tomar textos y leerlos, difundirlos, ya sea con libros, con los medios sociales. Seguramente va a haber muchas cosas que no vamos a saber responder, como nos pasa a todos. Podemos preguntar, o podemos dejar que la persona, como sucede muchas veces, hizo una pregunta, y a Akadosh Baruj Hu le manda la respuesta de acuerdo con la sinceridad con que la hizo. Entonces, esta es la enseñanza que traemos de Pesaj. Estuvimos toda la semana, desde el primer día. En el exterior eran 2 días. Hubo 2 veces el Seder de Pesaj. Y al final, en Israel son 7 días. Esta lo se llama Shvish el Pesaj, el 7º día de Pesaj. En el exterior era un día más, porque el último día también es un día festivo. No es como los días intermedios que se llaman Hol HaMoed. Son parte del Moed, parte de la época festiva, pero son días que no se llaman Hag, ¿sí? Hag o Yom Tov. Significa que es un día donde hay que cumplir algunas leyes muy parecidas al Shabbat. Algo que se puede cocinar, se puede hacer toda una serie de cosas que sí se puede hacer en Yom Tov y no se puede hacer en Shabbat. Se puede prender fuego, se puede cocinar, se puede cortar papeles, se puede hacer un montón de asuntos, se puede sacrificar animales, se puede recolectar verduras o trigo, se puede moler, todo lo que haga falta para preparar una comida del Hag se puede hacer en los días de Yom Tov. Entonces, los primeros 2 días de Yom Tov eran los 2 días de Pesaj. Al final, el 7º y el 8º día también eran Hag. Se llamaban Aharon Shel Pesach. Nosotros, como es el 7º día, lo llamamos Shevi Shel Pesach. Y este año, en Shabbat, en el exterior, cayó el Aharon Shel Pesach, el 8º día. Entonces ese 8º día también era el festivo, y todos los días intermedios se llaman días de Hol HaMoed. Hol sería profano, o días que no son festivos, pero que están dentro del Moed, o sea que determinadas cosas hay que mantener. Para la próxima festividad, lo mismo sucede en la época de Pesaj, desde el primer día de Pesaj hasta el final, en Mini Atzeret, hasta Shvish el Pesaj, perdón,
desde la festividad de Sukkot hasta Simchat Torah y Shmini Atzeret. También pasa lo mismo, toda una semana donde hay en el medio días regulares, pero dentro de la festividad. Vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, el último día de Haran Shel Pesach, el séptimo día, a la noche se festeja, se recuerda el momento en que el pueblo de Israel cruzó el mar de los juncos, el Yam Suf, o el Mar Rojo, donde hubo milagros, donde hubo revelaciones fabulosas, que está dicho que incluso la Sifja más simple, la sirvienta más simple, tuvo el conocimiento de las cosas profundas y ocultas de Dios, más todavía que los sabios más grandes de todas las épocas que estudiaron las profundidades de la Torah. Y eso fue en forma natural, porque Dios lo reveló, no fue mérito propio. Así, la salida de Pesach no es por mérito propio, sino fue porque cada vez algunos nos quiso sacar. Y entonces, después que cruzaron el mar y vieron cómo los egipcios eran muertos y ahogados en las aguas, al cerrarse las aguas, cantaron una canción, cantaron lo que se llama Shirat Hayam. Shirat Hayam es la canción que empezaron cantando las mujeres con sus panderetas y luego todos los hombres la siguieron, cantaron y bailaron y dijeron: Al Yashir Moshe en Israel et Ashira Zot la Hashem Bayomeru Lemor. Dice la Torá, y entonces cantó el Moshe y el pueblo de Israel este canto a Dios y dijeron, como está dicho, Ashir al Hashem ki gamal alay. Cantaré a Dios porque me ha hecho una bondad, porque me ha redimido. Y termina el canto diciendo, Vayaminu va Hashem uve Moshe Abdo. Y entonces tuvieron fe en Dios y en Moshe su servidor. Y esa es la idea del pueblo de Israel. Posiblemente todo el mundo crea en Dios, de una u otra manera. Lo que no cree todo el mundo es el Moshe. El Moshe, aquel que nos sacó de Egipto, y en especial el Moshe de cada generación. Dice el Zohar que hay Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Bedara. Hay una extensión, una prolongación de Moshe en cada generación y generación. Así cada líder, cada Rebe quiere decir Rosh Bene Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Nosotros decimos Rebe en Yiddish, pero se escribe Reish Bet Yud, Rabbi. Quiere decir Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Entonces, el alma de Moshe, en distintas combinaciones, como vamos a estudiar en nuestro curso de reencarnaciones, y ya hablamos un poco de este asunto, el alma de Moshe se reencarna en cada una de las generaciones en el líder de esa generación. El Baal Shem Tov, por ejemplo, es una reencarnación de Moshe, combinado con otros tzadikim. Su discípulo, el Magid de Mesri, Rabbi Dober, el discípulo de Rabbi Dober y el elegido del Baal Shem Tov para seguir su línea principal, que fue el Admur HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Él fue enviado a la ciudad de Liadi
que era el centro de los antagonistas del Baal Shem Tov, era el centro donde había estado el Gaón de Vilna enseñando su Torah. El Gaón de Vilna también era un tzadik, pero especialmente sus seguidores fueron muy contrarios al Hasidut, y entonces el Admon Hazaken fue enviado allí, y gran parte de todos los que después fueron Hasidim eran antes grandes antagonistas, y frente a la sabiduría y a la gran santidad del Admon Hazaken, ellos se incorporaron al movimiento hasídico. El Admon Hazaken también fue Rosh Bnei Israel. Luego su hijo, el Admor Emzai, llamado al nombre del maestro Dober. Luego el Tzemach Tzedek, el yerno de Rabbi Dober. Y así todos los rebes, el Rebbe Maharaj, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, Rabbi Shmuel, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, el Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi Menachem Mendel, todos los rebes de Chabad, ellos tienen dentro de sí el alma de Moshe. Y está dicho que Mashiach es Moshe, el primer redentor es el último redentor. Entonces, cada uno en su generación mantuvo al pueblo de Israel y por lo tanto al mundo, al universo, unido a Kadosh Baruj Hu, y gracias a ellos el mundo existe. Y esa es la importancia de la salida de Egipto, y ese fue el motivo por el cual Akadosh Baruj Hu hizo todos esos milagros de la apertura del Mar Muerto. Él podía haberlos llevado a Israel directamente, podía haber aniquilado a todos los egipcios, podía haber hecho todas las cosas sin ningún problema. En cambio, hizo las cosas de esta manera para que el mismo pueblo reconozca a Dios y reconozca a Moshe, que es el enviado en la tierra de Dios. No es Dios, es el enviado de Dios en la tierra, que así como envió para sacar al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel le preguntó a Moshe Rabino, ¿quién te envía? Entonces él dijo, el Dios de Israel me envía. Y él está completamente anulado, no tiene nada de sí. Entonces acá Akadosh Baruj Hu habla a través de su garganta. Cuando nosotros hablamos de reencarnación, decimos que el alma se inviste dentro de un cuerpo. Pero en este caso, que Dios hable a través de su enviado, no estamos hablando de encarnación, porque Akadosh Baruj Hu no se encarna. Él es todo, no necesita encarnarse en nadie. Y la reencarnación ya vimos que es para cumplir una misión en este mundo, para rectificar esa alma y también para hacer una tarea que tiene que hacer en el mundo que lo rodea. Esto no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso el concepto de pensar que una persona tenga encarnado dentro de sí a Dios, o que sea Dios encarnado, es parte de la idolatría de Egipto, de la idolatría de los pueblos idólatras. Lo que sí, esa persona está completamente anulada, lo que él dice es exactamente lo que Dios está diciendo. Dios pone por inspiración divina, por Ruach HaKodesh y por profecía, todo eso que él quiere decir. Por eso está dicho que Moshe era el profeta más grande de todos, porque profeta no quiere decir que él tiene la capacidad de decidir cosas, sino que Akadosh Baruj Hu pone dentro de él lo que él tiene que decir. Entonces, llevándola a planos muy terrenales, podríamos llamarlo como el portavoz, pero es mucho más que eso. ¿Ok? Cada vez, nosotros siempre que hablamos del Rebbe, y hablamos de todo, de lo que significa todo esto,
tratamos de dar una idea un poquito más amplia de lo que es el Rebbe y lo que es el Moshe de la generación. Y para eso les quería contar una historia, a pesar de que esto posiblemente nos quite un poco del estudio de la Perashá, pero no podemos dejar todo el impulso y toda la inspiración que nos dejó Pesaj y todas las cosas que nos contaron sin transmitírsela a ustedes. Cuentan que cierta vez estaban los Hasidim del Rebbe Shalom Dover, y a los Hasidim nos gusta hacer Itbaduyot. Itbaduyot significa hacer reuniones hasídicas donde el Rebbe o aquella persona que en este momento es el líder, el maestro, el Bashpia, el rabino del lugar, habla de cosas de Torah, dice Librei Torah, dice cosas de inspiración, dice revelaciones también. Y un Itbadut hasídico donde se dice Lejaim, con una copa de licor, o con vino, o con lo que sea, se come, se canta, se dicen muchos nibunim. Ayer a la noche, antes que termine Shabbat, nosotros también, este año nos unimos en todo el mundo, y este Shabbat, como todavía no podíamos sacar el Hametz para comer, seguimos comiendo matzah. Entonces hicimos también un Shmini Shel Pesach, una Hametz Shel Pesach este Shabbat, y ustedes saben que los Hasidim hacemos lo que se llama Seudat Mashiach. El Baal Shem Tov nos enseñó que el último día de Pesach, así como recordamos la salida de Egipto y la ruptura del mar, ese día se llama Seudat de Mashiach. Es el día que nos reunimos, hacemos Ibadut, incluso vamos a Bet Knesset de otros lugares, con gente que no son Hasidim, y llevamos nuestra matzah, llevamos nuestro vino, y allí comemos todos juntos y hablamos de Torah y contamos historias, y así termina el último día de Pesach y entramos en el día siguiente, a la noche, y extendemos un poquito más de Pesach al día siguiente. Hay una mitzvah de alargar el Shabbat, tanto empezarlo un poquito antes como terminarlo un poco después. Agregar de Kodesh en el Hol. Estas son, esto todos los años les cuento, y espero que la próxima vez lo hagamos todos juntos aquí en Israel o en algún lugar donde estemos juntos. Pero es algo muy lindo y se cantan muchos nibunim, se cantan todos los nibunim, cada rebbe tiene nibunim y hay uno especial, entonces se canta desde el Baal Shem Tov. ¿Escucharon la versión nibunim del Baal Shem Tov? Tan tan ay 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 ay. Y cantamos el de Maggie de Mestrich, cantamos el del Admurazaken, de todos los Rebbeim, hasta llegar al Nibún del Rebbe. El Rebbe nos enseñó el Nibún. Ata bejartanu mikol ha'amim, ahavta otanu veratzita banu, ורוממתנו מכל השונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אתה בחרתנו מכל העמים, מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל השונות,
Y así íbamos cantando, íbamos cada vez más fuerte para terminar este ningún con toda la fuerza. Y al final cantamos Yehia Toreinu, Moreinu, Berrabeinu, Melech HaMoshiach, Le'oi Lamboe, Yehia Toreinu, Moreinu, Berrabeinu, Melech HaMoshiach, Le'oi Lamboe. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A pesar de que en esta época ya no se canta, no se puede escuchar música, Nigunim siempre se puede cantar. Porque el hecho de escuchar música es escuchar música para alegrarse así en forma vana, pero los Nigunim no es algo que nos alegra en forma vana, sino que nos eleva y nos despierta el alma para acercarse a Dios. Entonces, cantamos Nigunim que nos enseñaron los Rebbeim. Entonces, todo esto les cuento para entender lo que significa una Hitbadut hasídica. Entonces, había un judío, Jacob, que siempre lo invitaban. Él decía, no, yo estudio Torah, ¿cómo voy a estar ahí 2, 3 horas tomando vino y cantando? Eso se llama Bitul Torah. Estoy denigrando la Torah, en vez de estudiar Torah me voy a poner a cantar. No, de ninguna manera. Año tras año le iban invitando. Era una persona muy inteligente, muy estudiosa y muy temerosa de Dios, que cumplía los preceptos, pero no tenía mucho que ver con los Hasidim, no quería mezclarse con esa gente tan emocional. Le dijeron, vení, vamos a ver al Rebbe. Y entonces ahí lo vas a conocer y vas a entender de qué se trata. Y ahí decía, menos, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a estar viajando a veces había que viajar 2, 3 semanas o un mes, desde la casa hasta llegar al Rebbe, allá en la época de las festividades. Generalmente se viaja en la época de Tishrei, en Rosh Hashanah, Yom Kippur. Pesaj hay que estar en la casa para estar con la familia y enseñar a los hijos. Pero en la época de Rosh Hashanah y Yom Kippur, los Hasidim, viajamos al Rebbe, estamos con el Rebbe. Entonces dice, si yo no voy a una Hitbadut porque voy a estar 2, 3 horas, imagínense si voy a estar 2, 3 semanas viajando y viajo no voy a poder estudiar, no voy a poder cumplir mitzvot, hazbe shalom. Entonces, de a poco lo fueron convenciendo, le dije, mira, anda y vas a tener una yehidut con el Rebbe. Yehidut significa una entrevista privada, estar a solas con el Rebbe. Estar a solas con el Rebbe no es simplemente sentarse en un escritorio con un burócrata. Yehidut tiene que ver con Yehidah Shebanefesh. Allí la raíz del alma de la persona se revela y el Rebbe se conecta a través de esa persona. Entonces le dice, bueno, no tenés que hacer nada, vas allá, el Rebbe te mira y posiblemente no te diga nada, vos estás allá y cuando ves que el Rebbe ya no te deja de mirar o te deja de prestar atención, vos salís y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Bueno, al final lo convencieron, fue al Rebbe, viajó, estuvo allí y el Rebbe lo recibió en una yehidut. Y para su sorpresa, él se sentó ahí y el Rebbe se paró. El Rebbe se paró y empezó a caminar de un lado al otro y con expresión muy preocupada. Y de repente lo miraba al Hasid y le dijo, es él. Y de repente miraba por otro lado y decía, no es él. Es él. No es él. Es él. No es él. Y el hombre este no entendía nada de lo que pasaba. Hasta que en determinado momento el Rebbe se sentó y se concentró nuevamente y el hombre se dio cuenta que había terminado su sesión. Salió de ahí y a pesar de que conscientemente no había comprendido qué es lo que había pasado, eso dejó una huella en su alma. Cuando salió, todos le preguntaron qué pasó, qué sucedió y él contó
este extraño suceso sin haber entendido de qué se trataba. Bueno, volvió a su casa y decidió que iba a cumplir más fuerte los preceptos, y en determinado momento era Shabbat. Iba caminando hacia el Bet Knesset y en el suelo vio un diario de esa época donde había una pregunta, un acertijo que había que resolver. Y entonces él dijo, no, ¿cómo voy a agarrar un diario en Shabbat? Dijo, lo agarro, no lo agarro, lo agarro, no lo agarro. Al final lo agarró, leyó y vio que había un acertijo, y él era muy bueno en matemáticas. Había un acertijo matemático y ahí abajo decía, aquel que resuelva este acertijo va a tener una beca para ingresar a la universidad y allí va a tener una buena carrera, allí en Europa. Estamos hablando de gente del pueblo, gente que era muy sufrida, muy simple. Y esta persona, de tanto haber estudiado, y aparte porque era inteligente en sí misma, sabía mucho, y para él fue muy fácil resolver el acertijo. Entonces envió la resolución a la universidad, y entonces allí se dio cuenta, allá se dieron cuenta que era una persona muy inteligente. Entonces le dijeron, bueno, te vamos a dar trabajo, te vamos a dar estudio, te vamos a mantener, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa duda que tuvo en agarrar el periódico, hasta de repente irse a la universidad a estudiar, fue todo uno solo. Así es como el Yetzirah funciona. De repente uno toma buenas decisiones y lo prueban, y si esa prueba no sale bien, de repente la vida de uno cambia. Y si sale bien, también. En este caso, decidió irse a la universidad. Dijo, yo soy judío, yo estudié Torah, no tengo ningún problema. Y allí subió, y cada vez tenía más honores, y se conectó con toda la gente creo que era en Varsovia, con todas las comunidades, todos los profesores que no eran judíos, a tal punto que empezó a olvidar todo su judaísmo, y por supuesto lo hacían trabajar en Shabbat, lo llevaban a reuniones. De a poco fue olvidando todas las cosas, hasta que incluso se casó con una mujer no judía, tuvo hijos no judíos. Y así vivía su vida feliz, hasta que un día comenzó a tener remordimientos. Dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me convertí? ¿Cómo pude llegar a estar aquí? Yo me voy a ir. Pero ¿qué es lo que pasaba? Allí decía, era parte de la Rusia comunista que manejaba toda la Europa oriental, que aquel que dejaba el cargo de universidad, y sobre todo si de repente tomaba por motivos religiosos, merecía la pena de muerte. Entonces él ya no quería vivir esa vida, se escapó, y al escaparse publicaron en todos lados, lo empezaron a buscar, y la policía, y en todos lados estaba su foto, y él se escondía en lugares, incluso iba a la casa de los rabinos, y los mismos rabinos le decían, no te quedes acá, porque si nosotros te ayudamos, entonces nos van a culpar a nosotros y a toda nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Nadie lo quería recibir. Un día estaba en una fonda, en una taberna, tratando de esconderse, tratando de pasar desapercibido, de escaparse de allí, y entran dos oficiales de policía y llevaban la foto de él en la mano. Y entonces los policías vieron que era parecido al de la foto, entonces los llevaron al centro de investigaciones,
y el investigador se puso ahí, lo empezó a mirar, y el policía que lo trajo dijo, es él. Y el investigador miraba la foto y decía, no es él. Y el policía dijo, es él, no es él, no es él, no es él. Y al final dijo, no, no es él. Y entonces ahí se acordó lo que había pasado con el Rebbe. El Rebbe en ese momento había determinado que no es él. Y entonces fue liberado y se fue de allí y pudo volver a su pueblo y seguir con toda su vida. Y entonces, estas historias que nos cuentan en la Siparduyot, ¿para qué las cuentan? Para entender qué es ser judío, qué es estar conectado con Dios y qué es creer en Dios y Moshe es su servidor. Espero que esto haya sido un poquito una Idvadut con ustedes. En realidad, todas las clases que yo hago son un poco una Idvadut. No es simplemente estudiar, no es simplemente dejar un mensaje, no es simplemente, aunque eso no es simple, es mucho, estudiar, dejar un mensaje, transmitir la Torá, sino que cuando uno se conecta con un Hasid, lo que hace es conectarse con el Rebbe. El Rebbe, así como cada persona tiene 5 niveles del alma, el Rebbe, dentro de la humanidad, es el Yehidah Sheva Nefesh. Es el nivel más alto del alma, porque es el punto de conexión con Dios. Allí donde estamos unidos con el Rebbe, estamos unidos con Dios. El Rebbe es el punto de conexión de toda la humanidad con Dios. Entonces, Be'ezrat Hashem, vamos a dedicar estos últimos minutos a leer un poco de la Perashá. Pero acuérdense cada vez que lean Torah, que lean Hasidut, que hagan las cosas que tienen que hacer, incluso cuando estén haciendo sus cosas particulares, las cosas rutinarias de todos los días, sepan que esto que están haciendo es dejar una huella, porque cuando uno se conecta con el Rebbe, a su vez se transforma en una extensión del Rebbe, así como el Rebbe es una extensión, como decía Francisco, es un portavoz, pero como ven, no es solamente la voz, sino que es todo lo que es Dios. La voz de Dios no es como la voz del hombre, que es un aliento que sale al aire y se va, sino que la voz de Dios es el poder creativo, es el poder de hacer que las cosas sean algo a partir de la nada. Entonces, cuando uno se conecta con eso, también lo que uno dice tiene el poder de crear algo a partir de la nada. Algunos piensan que hay que saber nombres, que hay que saber frases y fórmulas mágicas para conectarse con Dios y para hacer que las cosas sucedan. No hace falta nada de eso, simplemente hace falta ser simple con Dios, ser sincero, ser humilde, y en Chabad el leitmotiv es el bitul, la anulación, para que así como el Rebbe se anula a Dios, nosotros nos anulamos también al Creador, y a través de anularnos al Rey, como sirvientes del Rey, del Rebbe, entonces eso nos da una idea de lo que significa también anularnos a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces ahí sí se cumple, cuando uno deja de lado sus propios deseos para cumplir los deseos de Hashem, entonces Hashem deja sus decretos como si fuera para cumplir los deseos del hombre. Y ese es el verdadero libre albedrío. Y ese es el punto donde se une el libre albedrío con la providencia divina. ¿Qué es la verdadera providencia divina? Es como la salida de Egipto, que Akadosh Baruj Hu
hace que las cosas sucedan. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es anularse a Dios para ser los ojos y ser los sentidos de Akadosh Baruj Hu en este mundo. Y por ejemplo, si uno ve que alguien necesita algo, entonces le pide a Akadosh Baruj Hu, por favor, dale a esa persona algo. Y aunque esa persona no merezca, Akadosh Baruj Hu abre sus manos y abre toda su misericordia. Porque como dijimos al principio, todos somos hijos de Akadosh Baruj Hu y todos estamos en la misma mesa. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu ama a todos por igual. Entonces, ¿qué es lo que más ama a Akadosh Baruj Hu? Que cada hijo se ame uno al otro y que cada uno pida por el otro para que todos podamos estar juntos en la mesa, en el mismo nivel, con la misma amor y conexión con Dios. Y por eso en el Levítico capítulo 16 vamos a poner 10 minutos más de clase, así leemos un poco de la Perashá. Hoy les puse un poco de la Perashá de la semana que ustedes leen y también un poco de la Perashá de la semana que nosotros leemos. Hoy comenzamos Kedoshim, ustedes comienzan a Harei Mot. Nos quedamos un poco con el Pirkei Avot. Ustedes saben que de la semana siguiente de Pesach comenzamos a leer el Pirkei Avot. Solamente nos nombramos un poco al principio. Pero como después tenemos la clase de Zohar, entonces vamos a terminar la clase en 10 minutos. Les decía que el Pirkei Avot tiene 6 capítulos. Siempre en la página de Chabad pueden encontrar los textos en castellano, aquellos que no tienen los libros. Y cada semana se lee un capítulo. Y así desde Pesach hasta Rosh Hashanah se lee 3 veces el libro de Pirkei Avot. Porque el libro de Pirkei Avot es un libro de ética. Es un libro que sirve para refinar las cualidades de la persona. Entonces allí comienza en la primera Mishnah que Moshe recibió la Torá del Sinaí y Moshe se la dio a Yoshua y Yoshua se lo dio a los ancianos, a los 70 ancianos, y los ancianos la transmitieron a los profetas y los profetas a los sabios de la gran asamblea, etcétera, etcétera. Y ahí cuenta cómo fue el proceso de transmisión de la Torá hasta los sabios que hablan y que dan sus enseñanzas en la Mishnah y en la Torá, o sea, la Torá oral. El Pirkei Avot es parte de la Torá oral, pero no pertenece a los 6 Tarim de la Mishnah. Son Mishnayot que están aparte, pero que están también dentro del Talmud. Entonces, cuando uno lee esas enseñanzas, algunas son un poco misteriosas o son un poco difíciles de entender. Hay muchas explicaciones y muchos kirushim de todas estas Mishnayot de Pirkei Avot. Sería bueno que compren libros y tenemos algunos videos también que el Rabbi hizo acerca de la Mishnah Pirkei Avot. Esta semana, ahora que salimos de todas las preparaciones de Pesach y de la salida a Egipto, vamos a ocuparnos de orientarlos un poco más. Pero el Shabbat, desde el Shabbat que pasó en la Seudah Shlishit entre Mincha y Ma'ariv, se lee un capítulo de Pirkei Avot. Entonces son 6 capítulos hasta que llega Shavuot. Durante estas 7 semanas se leen los 6 capítulos. Luego de Shavuot se vuelven a leer uno por semana 6 capítulos. Y las últimas 3 semanas, que son, ya nos estamos acercando a Rosh Hashanah, se leen 2 capítulos por Shabbat. Así que bueno, es también parte de la rectificación del alma. Dios le habló a Moshe justo después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que trajeron una ofrenda no autorizada ante Dios y murieron. Vaidaber Hashem el Moshe a Harei Mot Shnei Benei Aarón
וקרבתם לפני השם וימותו. Dice Rashi, Vaidaber Hashem el Moshe Acharei Mot Shnei Beni Aarón. Dice, y habló a Dios a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan? Que los dos hijos de Aarón murieron en Rosh Chodesh Nisan, el primer día de Nisan, porque ese día fue el octavo día en que se inauguró el santuario del desierto, el tabernáculo, después de 7 días de preparación, de ejercicios. El octavo día ellos pensaron que ya estaban listos, pero acá la Torá nos cuenta que y si fueron a hacer un incienso, de acuerdo a como ellos lo entendieron. Entonces, ahora vemos lo que le dice Dios a Moshe, que le enseña a su hermano Aarón. Mata al mundo mal. ¿Qué dice el Talmud? Allá Rabbi Eleazar ben Azariah Moshlo Mashal Efole Shenichnases lo Rofe. Esto lo estudiamos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, en el Talmud está explicado lo que Rabbi Eleazar ben Azariah trajo una parábola para entender qué significa esto. Vino un enfermo al médico y el médico le dijo, no comas esto, no comas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro porque te vas a enfermar y te vas a morir. Entonces el otro se fue y dijo, bueno, está bien, me voy a empezar a cuidar un poquito. Pero ve que el médico vio que esto no dio resultado, entonces cuando vino otro médico, otro enfermo, le dijo, mira, no comas esto y no hagas lo otro, ni cuidate, haz esto, porque si no te vas a morir como le pasó al otro. Entonces cuando uno dice, no hagas esto porque el otro ya le pasó, pues la persona tiene más cuidado, es más cuidadoso que el primero. Y por eso dice, la gente, le cajne emana jarei mochina y venía Aarón. Podría haberle dicho, habla a tu hermano Aarón, y que no entre en el santuario y le explica todo el asunto, pero dice, no, primero le explicó que fue después de que los hijos de Aarón murieron a causa de no haber hecho esto. Entonces le dice, Dios le dijo a Moshe, habla a tu hermano Aarón y que no entre al santuario interior que está más allá del separador que oculta el arca. Todo esto es una explicación un poco extensa de cada una de las cosas, pero el asunto que se acuerdan cómo es el templo, tiene la parte que se llama Kodesh, que es el salón principal. Dentro hay un pequeño sector que está separado por una cortina, que es el Kodesh HaKodashim. El otro se llama Kodesh, la parte sagrada. El otro se llama Sagrado de los Sagrados, donde está el arca. Y adentro del arca está las tablas de la ley, hay una bolsita de maná, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Hay una Torá que escribió Moshe y sobre ella hay una tapa. Todo ese agarón era de madera cubierto de oro. Y arriba están los dos querubín, los dos ángeles, que solamente en Yom Kippur el sumo sacerdote entraba con una palita con brasas ardientes y tiraba un poquito de incienso y allí invocaba el nombre de Dios, Yud-Keh-Vav-Keh, que el nombre Yud-Keh-Vav-Keh es un nombre que todo el mundo dice por qué no lo dicen y por qué no lo pronuncian, etcétera, etcétera. Hay mucha gente irrespetuosa que piensa que diciendo ese nombre puede hacer cosas o que sabe cómo se dice. Solamente el sumo sacerdote sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero no solamente él es el que lo sabe y algunos otros sabios. En cada generación ellos saben el nombre porque invocar ese nombre produce efectos sumamente poderosos. Por eso no siquiera hay que tratar de pronunciarlo porque hay que estar en estado de suma pureza y no les vaya a pasar como le pasó a los hijos de Aarón, que trataron de hacer ese servicio por su cuenta, de acuerdo a como ellos lo entendían, y a Kodesh justo lo llevó. Incluso los hijos de Aarón eran tzadikim. Entonces, dice,
habla a tu hermano Aarón que no entre al santuario interior que está más allá del separador que oculta el arca, para que no muera, puesto que yo aparezco sobre el arca, sobre la cubierta del arca en una nube. Y entonces dice, cuando Aarón entre en este santuario interior, debe estar con un toro joven para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. No es que iba a entrar ahí con el toro, sino que previamente, antes de entrar, tenía que hacer una ofrenda de un becerro por el pecado y un carnero como hola, prima, una ofrenda que se quemaba toda. Pero la Torah dice, Bezot yabó a Aarón el Akodesh, Befar ben Bakar le Hatat de Ail Leoná. ¿Sí? Es lo que dice acá. Y dice, y Rashi se preocupa especialmente por esta palabra, Bezot. Bezot quiere decir y con esto, con esta. Ustedes saben que Rashi es uno de los comentaristas, exégetas de la Torah, más simples. Él explica la Torah en forma literal, aquello que no se entiende. Entonces, que Aarón va a venir al Kodesh haciendo la ofrenda de una vaca y de un cordero, de un carnero, eso se entiende. Pero para él no está bien claro qué quiere decir Bezot, porque en realidad tendría que decir Beile. Eile quiere decir con estos, con un carnero y una vaca. En cambio, dice Bezot, dice con esta. Entonces Rashi dice, esto merece una explicación. Y las explicaciones que toma Rashi son del Talmud, de los sabios, incluso del Midrash. Y en este caso toma una gematria. Dice, Rashi, gematria Shelo Arba Meot Be'eser. La gematria de Bezot, que ustedes se fijan, ¿cuál es? 410. Arba Meot Be'eser. Dice, Remes Leveit Rishon, y esto alude al primer Beit HaMikdash. ¿Alguien sabe por qué el número 410 alude al primer Beit HaMikdash? ¿Alguien me puede decir por qué el número 410 alude al primer Beit HaMikdash? $410 son los años que estuvo el primer Beit HaMikdash. El segundo Beit HaMikdash estuvo un tiempo similar. Entonces los sabios aprenden de esta palabra algo muy importante. Este tema, y de aquí algunos idólatras sacan algunas conclusiones erróneas, sobre todo aquellos que quieren denigrar a la Torah y al pueblo de Israel. Dice, esto fue hecho para el tabernáculo del desierto. ¿Pero qué tiene que ver con el Beit HaMikdash? Entonces aquí es donde viene lo que estudiamos hoy, y creyeron en Dios y en Moshe su servidor. Moshe, cuando bajó del monte del Ar Sinai, no solamente trajo las tablas de la ley, sino que también trajo la Torah escrita, los 5 rollos. Pero a su vez, no solamente trajo los 5 rollos, sino que trajo también toda la Torah oral, toda la explicación, lo que llamamos la Mishnah, el Talmud, y trajo mucho más de lo que quedó de las 6 órdenes de la Mishnah. Se ha dicho que él ahí había enseñado 600 órdenes, y que está dicho que con el pecado del becerro de oro, Moshe Rabbeinu se olvidó,
o le fue sacado el conocimiento de muchas de esas cosas, y que solamente quedaron 6. Pero esos 6 órdenes es toda la enseñanza de la Torá que fue transmitida durante todas las generaciones y de la cual habla justamente el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres. Pero esta pequeña palabra nos está diciendo algo muy importante. Esto que habla la Torá escrita y todos los lo que le enseñó Moshe a Aarón para que realicen el tabernáculo, es una enseñanza eterna, que no es solamente para esos 40 años del desierto, sino que cuando entraban en la tierra de Israel y durante todas las generaciones, debían seguir realizando tanto esta ofrenda como el hecho de todas las cosas que hay en la Torah. Entonces imagínense qué importancia tiene el hecho de utilizar bien el nombre de Dios. También está prohibido tratar de reproducir el incienso. Si alguien hace el incienso exactamente con las mismas proporciones y los mismos elementos que tenía el incienso, aquel que se usa en el santuario, también merece la pena de muerte. Aquel que realiza cualquiera de esas actitudes que hacía el Cohen dentro del templo, como dice aquí, a Caballero justo lo va a llevar. Por más que sea incluso una persona buena, un tzadik, si él quiere reproducirlo en un ámbito que no corresponde, que no sea kadosh, no sea sagrado, tanto la persona que lo hace, la situación en que se encuentra como el lugar, entonces está prohibido. Por eso hoy en día no se hace el Corban Pesaj. El Corban Pesaj solamente se puede hacer en estado de pureza y llevarlo al templo. Y como no estamos en estado de pureza y no está el templo, no lo podemos hacer. Pero cuando uno está en Yerushalayim está obligado a hacerlo. Entonces por eso hay muchos que salen de Yerushalayim en la época de Pesaj para no transgredir la orden de ofrendar el Corban Pesaj en la semana de Pesaj. ¿Ok? Hace poco pasaron un video y pasó una información de que unos Kohanim habían hecho toda una procesión y todo un servicio de la ofrenda del Corban Pesaj. Incluso que fue apoyado y acompañado por rabinos muy importantes de Israel. Pero en realidad lo que ellos hicieron no fue llevar una ofrenda a Yerushalayim, sino que ellos lo que hicieron fue practicar y fue fuera de Pesaj, porque en realidad estaba ordenado hacerlo en Pesaj. Si ellos lo hubieran querido hacer como está ordenado, primero que hubieran transgredido, pero por otro lado, lo tenían que haber hecho dentro de Pesaj, la noche del 15 de Nisan. Ellos lo hicieron varios días antes, porque es parte de todos los ejercicios que se están realizando para que los Kohanim y los Levim y toda la gente sepa cómo hacer las cosas cuando venga el Mashiach, que está el templo. Entonces lo que ellos hicieron incluso no fue en Yerushalayim, sino que fue en algunas colinas que están alrededor. No fueron al monte del templo, ni hicieron nada como está ordenado. Simplemente hicieron un servicio para, como hacía justamente Aarón los 7 días antes de la inauguración del templo, que era para de preparación. ¿Ok? Entonces, que nadie los confunda, porque muchos dicen que ya empezaron a ofrendar el cordero y a hacer incienso y todo ese tipo de cosas, pero todo eso que se está haciendo son ensayos, preparación para enseñarle a los Kohanim y para ver cómo funciona, para estar preparados cuando venga Mashiach, que esté todo listo para hacerlo. ¿Ok? Porque todo esto tiene que ser sagrado, tiene que estar en un estado de pureza y tiene que ser Kadosh. Y por eso la Perashat, Aharei Mot y Kedoshim vienen
muchos años se las lee juntas, y están una atrás de la otra. Este año no, este año se lee separado, tanto en Israel como fuera de Israel. Así que a partir de la semana que viene vamos a estar, o mejor dicho, a partir de hoy ya estamos desfasados un poco. Por eso esta operación la llamé Kedushim, porque esa es la operación que comenzamos nosotros hoy. Pero estamos tratando de unir los dos. Y la semana que viene ustedes van a leer Kedushim, nosotros vamos a leer Pekudei, ¿cuál es la que se lee? Bueno, no importa. Vamos a leer de la semana siguiente, vamos a estar desfasados, vamos a tratar de ver cómo resolver el asunto. La semana que viene vamos a leer un poco más de Kedushim, pero les vamos a leer la primera partecita. Dios le habló a Moshe diciéndole, Vaidaber a Valle Moshe Lemor, háblale a la comunidad de Israel y les dirás, ustedes deben ser santos porque yo soy Dios su Señor y yo soy santo. En hebreo suena muy hermoso, Daber el Kol Adad Bene Israel. Acá no dice háblale a los sacerdotes o a los levitas, dice Daber el Kol Adad Bene Israel. Veamarta aliem kedoshim tiu y kadosh ani avaye elokeichem. Acá le está hablando en plural y está hablando al Adad. Adad, edad, significa congregación. Y habíamos estudiado que edad tiene gematria Erev Rav. Erev Rav habíamos dicho hoy que es toda esa multitud agregada que salió del pueblo de Israel, pero que no eran judíos. Entonces, así dice el Arizal, que Adad es gematria Erev Rav, la multitud agregada. Entonces, Akadosh Baruj Hu está en este momento literalmente diciéndole al pueblo de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel. Pero también aquellos que fueron agregados y que eventualmente todos esos que salieron con el pueblo de Israel después se incorporaron al pueblo de Israel. Pasaron a ser también conversos y judíos. Sean sagrados porque yo soy sagrado. Y entonces dice Rashi, Daber el Kol Adad Bene Israel. Dice, Melamed Shenemra Parashat Zo Beakel. ¿Se acuerdan que hay una parashat que se llama Vayakel, que quiere decir congregación? Y también Kuf Hei Lamed Kaal, que quiere decir congregación. Y de ahí surge la palabra Kohelet. Kohelet es el libro de Eclesiastes, que a mí me gusta decirle Kohelet, mejor dicho, porque Eclesiastes es más bien una forma muy goy, digamos, una forma muy cristiana de decirlo, pero Kohelet quiere decir, se refiere a cuando el rey una vez por año congregaba a todo el pueblo para leerle la Torá, enseñarle Torá. Entonces, Rashi dice que el hecho de hablarle a toda la congregación del pueblo de Israel no le está hablando solo a los ancianos o solo a Yoshua o a Nim, sino que le habla a todos. Y para hablarle a todos, eso significa que los reunió en forma de aquel, de Keilah, de congregación. Y entonces dice, esto nos enseña que esto que está dicho aquí, que sean sagrados, fue dicho en congregación, que Moshe, como rey del pueblo de Israel, congregó a todo el pueblo para decirle esto. Mipnei Sherob Gufei Torah Tluim Ba. ¿Por qué? Porque la mayoría de todo el cuerpo, de todas las partes y todos los estatutos de la Torah dependen de ella. ¿De qué dependen?
¿De quién? Acá dice, dependen de ella. ¿De quién depende? Depende de la congregación, del pueblo de Israel. La Torá fue dada para que el pueblo de Israel lo cumpla. Entonces, no solamente los Kohanim y los Levim tienen que ser sagrados, sino que tienen que ser sagrados todo el pueblo de Israel. Y por lo siguiente, todo aquel que quiere incorporarse al pueblo de Israel tiene que ser sagrado. Y sagrado no significa que yo voy a decidir qué significa ser sagrado, sino que sagrado es lo que está escrito en la Torá, y lo que nos enseñó Moshe, y lo que transmitieron todos los que Moshe les enseñó. Entonces, más adelante, en la Torá, dice, Ani amarti Elohim atem. Yo dije que ustedes son Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es el poder de limitación, pero es el poder creativo, porque el nombre Elohim fue el que utilizó Kadosh para crear los 6 días de la creación. ¿Se acuerdan? Está 32 veces el nombre Elohim, y no hay otro nombre, desde Bereshit hasta el 6º día. Es el poder creativo. Entonces a Kadosh Baruj Hu le da al pueblo de Israel el poder de crear, el poder de utilizar su palabra para crear. El idioma de la Shona Kodesh es el poder creativo. Y todos los que hablan, incluso en otros idiomas, cuando dicen cosas que sirven para unir a la gente, para rectificar el mundo, para hacer cosas buenas, eso significa que está creando. Ya sea ángeles, o está creando energías, situaciones, o incluso está creando cosas físicas. Está haciendo que el mundo se rectifique y sea un instrumento para la revelación de todo eso. Entonces, nos vamos despidiendo. Quedamos que durante todas estas semanas no se puede escuchar música, se acostumbran a no hacer casamientos, salvo el Lag BaOmer, el 33 del Omer, que es el 18 de Iyar, el aniversario de la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les quería decir que la semana que viene, entonces se acostumbran a hacer banquetes festivos, por supuesto si los judíos hacemos Brit Milá, si es imprescindible que alguien se casa, no nos cortamos el pelo y conservamos algunas costumbres de Abelut, porque durante estas 5 semanas, algunos dicen que es hasta el Lag BaOmer, otros dicen que es desde el Lag BaOmer, entonces los hasidim hacemos durante todas las 5 semanas, mejor dicho, las 6 semanas, porque la primera semana fue de Pesach, entonces no hay duelo. Entonces quedan 6 semanas de duelo y solamente escuchamos Nigunim. Y tratamos de no escuchar música música instrumental, solamente Nigunim. Nos vamos despidiendo. La semana que viene vamos a viajar a Tiberia. Es el aniversario de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, así que espero que nos acompañen. En un rato nos vemos en la clase del Zohar y vamos a hablar más de esto. Por supuesto, esta semana empezamos